Queridos hermanos, muy buenas noches. Los saludo a todos ustedes, los que se han conectado a partir de este momento para compartir esta pequeña catequesis que con muchísimo cariño preparo para todos ustedes. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Señor que nos ilumine con el don de su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor. Bendice nuestra casa, bendice nuestra comunidad. Bendice nuestra fraternidad. E enséñanos a través de la oración del Padre Nuestro que tú pusiste en el corazón, lo que significa el verdadero sentido de la comunidad y las cosas esenciales que Dios quiere que pidamos en nuestra oración. Hoy queremos darte gracias porque esta oración nos identifica como cristianos católicos. Y una vez más, como tú nos lo enseñaste, oramos al Padre y le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Por nuestros hermanos difuntos, concédeles, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Que todos nuestros familiares, amigos y benefactores difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anoche tuve la oportunidad de compartir con ustedes una catequesis introductoria sobre la vida de oración, sobre la necesidad de la oración, la importancia de la oración, la forma como la oración nos vincula a nosotros amorosamente a Dios, porque les decía, recuerden que la oración específicamente muestra nuestra capacidad de ser amantes, nuestra capacidad para tener un corazón efectivamente capacitado para amar al Señor y para mantener en contacto con Dios. La oración del Padre Nuestro, que es el motivo de nuestra reflexión y que lo iré haciendo poco a poco en cada una de sus peticiones. Yo quiero leerles uno de los textos bíblicos del Evangelio donde la oración aparece. Voy a leer dos textos, tal y como aparece en el Evangelio de San Mateo y tal como aparece en el Evangelio de San Lucas. En San Lucas, en el capítulo 11, Lucas 11, versículos de 1 en adelante, empieza de la siguiente manera. Y resulta que estando Jesús en cierto lugar orando, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Entonces les dijo Jesús: cuando ustedes se pongan a orar, digan: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta ahí lo quiero dejar. Y lo quiero dejar hasta ahí porque la catequesis de hoy versa sobre esa frase introductoria que aparece en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Pero miren ustedes cómo el evangelista Lucas nos cuenta a nosotros ese momento en el que Jesús enseña a sus discípulos la oración, y lo hace a raíz de una petición que uno de sus discípulos le hace. Le dice: mira, maestro, nosotros nos hemos dado cuenta que Juan Bautista le ha enseñado a sus discípulos a orar. Enséñanos también tú a nosotros como él lo enseñó a sus discípulos. Y ahí es donde Jesús le dice: mire, cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Es decir, el Padre Nuestro surge a partir de una petición muy concreta, específica, según lo narra el evangelista San Lucas. Porque los discípulos comprenden que la oración es una
necesidad vital. La oración es tan necesaria a la vida del espíritu como lo es el pan a la vida física. Miren, el hambre física solamente es saciada con el pan de cada día. El hambre espiritual, esa sed de trascendencia, de eternidad que todos los seres humanos tenemos en nuestro corazón, solamente es saciada con Dios. Un Dios con el cual nosotros podemos tener una relación muy fuerte y un Dios con el que nosotros nos podemos comunicar a través justamente de la oración. A mí me llama muchísimo la atención la manera como la oración empieza invocando a Dios con el nuevo nombre que Jesús le da. Uno de los puntos controversiales que ha habido muchas veces, que se ha presentado desde la época de la Reforma Protestante y algunas traducciones de la Biblia, es acerca de Dios, cómo se llama. Eso que se conoce en el Antiguo Testamento como el tetragrama sagrado. Esa palabra tan de pronto extraña para nosotros. Tetragrama sagrado. Es decir, son 4 letras en hebreo que designan el nombre de Dios. 4 letras, por eso se llama tetragrama. Allí donde en el Antiguo Testamento el nombre de Dios aparecen esas 4 letras hebreas. Cuando se hizo el proceso de traducción y de colocarle vocales a esas letras, porque son solamente 4 consonantes, se presentó todo ese problema y toda esa dificultad acerca de el nombre de Dios realmente cómo es. Los testigos de Jehová, en sus traducciones que las han multiplicado por millones y millones en el mundo entero, nos han dicho a nosotros que el nombre de Dios es Jehová. De hecho, muchas personas conocen al Señor y lo invocan con ese nombre, Jehová. Nosotros, por el contrario, ajustándonos a otro tipo de traducción, nosotros decimos que el nombre de Dios es Yahvé, que ese tetragrama sagrado se dice Yahvé. Sin embargo, cuando Jesús, oigan bien, cuando Jesús nos enseña a nosotros a orar, en la oración del Padre Nuestro, en la introducción del Padre Nuestro, no utiliza el tetragrama sagrado, no utiliza esas 4 consonantes del idioma hebreo que utilizan los judíos para pronunciar el nombre de Dios. Entre otras cosas, porque recuerden quienes me acompañaron en la catequesis sobre los mandamientos, cuando yo les hablaba a ustedes del segundo mandamiento, ese segundo mandamiento establecía que el nombre de Dios era sagrado. El nombre de Dios es sagrado. Tan sagrado, pero tan sagrado, que los judíos ni siquiera se atrevían a pronunciarlo, porque consideraban que pronunciar el nombre de Dios era considerado un irrespeto a su santidad, un irrespeto a su gloria, un irrespeto a su grandeza. Por eso los estudiosos, ustedes saben que cuando nosotros hablamos, siempre las palabras cuando las pronunciamos, el aire lo exhalamos, el aire lo expulsamos. Dicen los estudiosos de las Sagradas Escrituras, los especialistas, que el tetragrama sagrado, cuando se pronuncia ese nombre, el aire no se expele, el aire no se expulsa, sino que el aire se inhala. Es una cosa curiosa. Por respeto a Dios, cuando su nombre se pronuncia, el aire no sale, sino que el aire entra a los pulmones. Hay una inhalación de aire. Por eso hay un bellísimo salmo que dice: todo lo que respira, alabe a Dios. Porque de alguna manera la respiración, la inhalación del aire, que es una manifestación de la vida, expresa también que cuando nosotros respiramos, con el solo hecho de respirar, ya estamos alabando y dando gloria a Dios. Y por eso los animales y toda criatura que respira sobre la tierra alaba a Dios con su respiración. Pero vale, eso es una explicación
un poco más especializada en torno al nombre de Dios. Ha habido una especie como de controversia, muchísima gente anda confundida, preguntándose, bueno, ¿el nombre de Dios cómo es? ¿Es Jehová o el nombre de Dios es Yahvé? Si usted encuentra que en la Biblia que usted tiene la traducción, el modo como aparece el nombre de Dios es Yahvé, usted ya sabe que esa es una traducción católica. Pero si encuentra que en su Biblia el modo como llaman a Dios en el Antiguo Testamento es Jehová, pues esa es una traducción protestante, impresa fundamentalmente por los testigos de Jehová, que son los que se les ha dado llamar a Dios de esa manera. Les decía entonces que cuando Jesús nos enseñó a nosotros el Padre Nuestro, no introdujo en el Padre Nuestro ese tetragrama sagrado, esas 4 letras que designan el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, no aparecen en el Padre Nuestro. Jesús utiliza un nuevo modo de llamar a Dios. Un nuevo modo. Y aquí es donde aparece como la novedad y lo interesante de la enseñanza de Jesús. Y es que Jesús utiliza un sustantivo que los judíos acostumbraban a usar cuando eran niños con sus papás, que es Abba. Abba. 4 letras también. Abba. Pero que no son las mismas 4 letras que designan el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué traduce Abba? Abba normalmente decimos nosotros, traduce Padre. Así es como nosotros hemos hecho la traducción, Padre. Sin embargo, el sustantivo Abba, pronunciado por la boca de un niño, los niños no decían a sus papás Padre, sino que le decían, como dicen nuestros niños hoy a sus papás, cuando tienen muchísima cercanía con ellos, papi o papacito. Abba es la expresión, oigan bien, la expresión más tierna y más dulce con la cual un ser humano puede dirigirse a su creador. Porque con Abba no le está ni siquiera diciendo mi Yahvé, no le está llamando Jehová, no le está llamando Señor. Cuando una persona dice a Dios Abba, está marcando con él una relación, porque decirle a alguien papi o papacito o papito no es simplemente darle un título, es una forma de relacionarse. Los niños no le dicen papi o papá a cualquier varón, solamente se lo dice a aquel con quien ha engendrado un vínculo amoroso, afectivo y que reconoce como su progenitor, o aquel, también es el caso, que lo ha adoptado en su corazón y lo trata como un hijo. Jesús entonces zanja la discusión en torno a cómo llamar a Dios. ¿Lo llamamos Yahvé o lo llamamos Jehová? Jesús nos dice, pues, ni de una manera ni de otra, porque en últimas, intentar pronunciar el nombre de Dios equivaldría a faltar el respeto a su santidad. Entonces, más bien, llamémoslo, invoquémoslo de una manera tal que al pronunciar esta palabra ya esté marcando una relación con el Señor. Y Jesús nos dice, cuando ustedes oren, digan así: papá, que estás en el cielo, o papi, tú que estás en el cielo, o papito, tú que estás en el cielo. Quienes somos adultos, es probable que si nosotros hiciéramos la invocación del nombre de Dios con ese diminutivo, seguramente nos sentiríamos extraños. Y lo digo porque los adultos, la forma común como llamamos a nuestro papá terrenal es papá, simplemente así, papá sin el diminutivo, o muchas veces le decimos padre, padre mío, tal cosa, o papá, tal cosa. Porque de utilizar el sustantivo en diminutivo y decirle papi, de alguna manera nos hace sentir a nosotros pequeños.
nos hace sentir a nosotros niños. Haga la experiencia, si usted tiene su papá vivo, y dígale papi o papacito. Seguramente que muchos adultos lo hacen, pero en nuestra cultura, esa palabra uno dice, es una palabra más que pronuncian los niños, los infantes, antes que los adultos. Y es que la relación de los niños con los papás está muy marcada por la confianza, por el amor y por la ternura. Por eso, cuando nosotros a Dios le decimos Abba, o papi, o papito, que estás en el cielo, estamos volviendo a ser como aquello que Jesús dice una vez en el Evangelio. Si no se hacen como niños, si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ahí está el secreto. Hacerse niños no significa tener comportamientos de niño, tener actitudes de niño. Hacerse niño quiere decir volver a recuperar con Dios, aún siendo adultos, adultísimos, volver a recuperar con Dios una relación de tal manera en que lo volvamos a sentir a Él, nuestro protector, nuestro creador y la fuente de nuestro amor. ¿Qué es lo propio de un niño frente a su papá? ¿Qué es lo más específico de un niño frente a su papá? Su capacidad para confiar en él. Eso es lo propio de un niño frente a su papá. Su capacidad para confiar en él. Un niño siempre siente y cree que su papá es un superhéroe, alguien digno de imitar, alguien a quien se le puede creer. Los niños creen ciegamente en lo que su papá les dice. Por eso Jesús nos dice a nosotros, hay que volver a ser como niños. Hay que volver a aprender a confiar en Papá Dios. Hay que volver a creer en Papá Dios. Hay que ver a Papá Dios como un modelo digno de imitar. Hay que aprender a tener en Papá Dios, en el Papi Dios, una confianza total y absoluta, sabiendo que Él no nos va nunca a defraudar, que nunca nos va a engañar. Por eso, en esta oración, Jesús, la primera frase que introduce, el Padre Nuestro, es esa: Abba, papá, que estás en el cielo. Papi, que eres el cielo. Papito, que eres el cielo. Eso implicaría que rezar el Padre Nuestro, oigan bien, no debería llevarnos a nosotros a recitar simplemente de modo frío o de memoria una oración que aprendimos desde niño. Recitar el Padre Nuestro es volver a dejarnos arrullar por Dios en los brazos, sintiendo que Él es nuestro papá. Esa es tal vez el primer gran logro que el Padre Nuestro tiene en una persona que conoce su significado. Volver a ser niño en los brazos de Dios. Volver a confiarnos a la paternidad de Dios. Volver a creer que Dios es nuestro superhéroe, que Dios es digno de imitar, que Dios es digno de amar, que Dios es digno de seguir, que Dios es enteramente confiable y que Él no va a permitir nunca que nosotros nos pase nada malo, así como un niño cree que su papá lo protege y que en su papá, en los brazos de su papá, está resguardado. Para recitar el Padre Nuestro adecuadamente, hay que volver a tener corazón de niño. Cuando uno reza el Padre Nuestro, fríamente, calculadamente,
memorísticamente. Ahí es donde la gente dice entonces, es que no me gusta rezar mecánicamente. Claro, la mecanicidad del Padre Nuestro se da cuando lo que usted dice con sus labios no va en consonancia con su corazón. Cuando las cosas que usted pronuncia con su boca no son las cosas que brotan del corazón, de un corazón que tiene una afectación positiva, de un corazón que tiene una afectación amorosa. Eso es el afecto, una afectación de las emociones. Cuando nosotros volvemos a ser niños en los brazos de Dios. Se lo vuelvo a repetir. Para recitar el Padre Nuestro, para orar con el Padre Nuestro, se necesita volver a tener el corazón de niño para poder decirle a Él, papá que estás en el cielo, papi que estás en el cielo. Esa frase denota ya de alguna manera la majestad de Dios, la majestad, pero una majestad que no está desvinculada de nuestro mundo, de nuestra humanidad, sino que es una majestad que está vinculada a nuestra humanidad, a nuestra condición de hijos, porque Jesús nos enseñó a llamar a Dios papá, del mismo modo como Él lo llama, porque el primero que llamó a Dios papá fue su Hijo Jesucristo. Recuerden ustedes que cuando Jesús oraba a Dios, lo llamaba Abba, Abba, lo llamaba papi, papá. Jesús era realmente un niño en los brazos de su Padre. Por eso, cuando nosotros nos preguntan, ¿cómo es el nombre de Dios? El nombre de Dios es mi papá. El nombre de Dios es mi papi. Y yo soy su hijito, porque Él me sigue viendo a mí como el niño o la niña de sus ojos. Con esta primera frase, nosotros podemos darnos cuenta de algo, y es que la comprensión de Dios, o lo voy a decir de otra manera, la aprehensión, la comprensión y la aprehensión de la persona de Dios o de la identidad de Dios está muchísimo más allá de nuestro intelecto, está mucho más allá de nuestra intuición, está mucho más allá de nuestros deseos. Ni usted ni yo tenemos capacidad para retener a Dios en la cabeza y poderlo comprender absolutamente. Porque el día en que nosotros creamos que Dios está aquí en la cabeza y que a Dios lo podemos comprender, ese día deja de ser Dios para convertirse en un ídolo y en una simple imagen, en un simple concepto que nosotros tenemos. Dios no se deja acaparar. Dios no se deja, se dice filosóficamente, aprender. Dios supera nuestra capacidad intelectiva, nuestra capacidad intuitiva, nuestros deseos. Pero como Dios produce una afectación en el alma y en el corazón, Dios sí se deja conocer a través de la experiencia del amor. Por eso, permítanme, voy a colocarles a ustedes este ejemplo. Imaginémonos a un niño que se levantó durante los primeros años sin su figura paterna. De pronto su mamá, por abandono del Señor, porque desapareció, porque tuvo que viajar, porque estuvo en la guerra, porque se fue para el ejército, el Señor no tuvo la oportunidad de estar los primeros meses o los primeros años de la educación
y de la formación de su hijo. No tuvo un contacto afectivo con él. Cuando el niño lo ve por primera vez, no le es fácil saber en su cabeza quién es ese Señor. Y probablemente con susto y de pronto recostándose a la mamá, tratando de buscar la protección en la mamá, la mira y le pregunta, ¿él quién es? Y la mamá mirándolo le dice, es tu papá. Solamente cuando el niño empieza a asimilar emocionalmente y afectivamente que ese hombre que está allá al frente es su papá y empieza a crear un vínculo de amor con él, la palabra papá le aflora de los labios. Aquel que no entiende intelectualmente, intuitivamente, lo conoce afectivamente. ¿Quiénes conocen a Dios? Quienes viven la experiencia del amor de Dios, quienes entienden la paternidad de Dios, quienes son capaces de llamar a Dios verdaderamente papá. Aquellos que se han sentido amados por Él y aquellos que son capaces de amarlo por Él, de amarlo a Él. Y ya no lo amamos simplemente como el gran yo soy, como se le presentó inicialmente Dios a Moisés. Ve y dile al pueblo de Israel, yo soy me envía a ustedes. Ya no es el gran yo soy del que habla el Antiguo Testamento. Ya no es el Adonai, ya no es el Emmanuel. Ahora es el Abba, ahora es nuestro papá. ¿Por qué decimos nosotros que estás en los cielos? Ya algo creo que pudimos comprender de por qué lo llamamos Abba. Y ahora, ¿por qué decimos Padre que estás en los cielos? Santo Tomás de Aquino tiene una explicación muy bonita que yo quiero compartírselas a ustedes. Y es que Santo Tomás, cuando habla de los cielos, dice, los cielos es esa, más que un lugar, oigan bien, es esa experiencia de santidad de todos aquellos que viven en la voluntad de Dios, de los que hacen la voluntad de Dios, de los que tienen su vida conforme a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué estamos diciendo? Papá, tú que habitas en el corazón de los que son conformes a tu voluntad. Papá, tú que habitas en el corazón de aquellos que saben hacer tu voluntad. Papá, tú que habitas en la vida de aquellos que la tienen conformada esa vida, de acuerdo a lo que tú quieres de ellos. Que Dios esté en el cielo significa que Dios es capaz de habitar, como dice Jesús, en aquellos que escuchan su palabra y la ponen por obra. Bien lo dice Jesús en el Evangelio. Todo el que escucha mi palabra y la pone por obra, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él, viviremos en él. Bellísima realmente la explicación de Santo Tomás de Aquino. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que habitas en los que te aman, Padre nuestro que habitas en los que viven en santidad, Padre nuestro que habitas en los que hacen tu voluntad, Padre nuestro que habitas en aquellos que escuchan tu palabra, Padre nuestro que habitas en aquellos que son obedientes, Padre nuestro que vives, que estás en aquellos que conforman su vida según tu corazón. Los quiero dejar por ahora, hemos terminado la catequesis del día de hoy. Quiero recordarles que con la gracia de Dios mañana nos volveremos a conectar. Mañana haré una pequeña reflexión sobre la primera petición del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esa petición? Santificado sea tu nombre.
A todos los hermanos que me están en este momento escuchando y que hacen parte de las pequeñas comunidades parroquiales, mixtas o comunidades de pareja, les recuerdo que ya en 2 minutos el señor arzobispo se conectará por el canal de YouTube Arquidiócesis de Barranquilla, Vicaría de Pastoral Arquidiócesis de Barranquilla, para la catequesis del día de hoy sobre el tema de la esperanza. Los invito entonces para que pasemos al canal de YouTube para que compartamos la catequesis con nuestro arzobispo. Una feliz noche para todos, bendiciones. Nuestra Eucaristía mañana a las 7 de la mañana. Que descansen todos.